Muy buenas noches. Aquí estamos, en la red. Según mi celular, un poco prehistórico pero bastante digno, son exactamente las 10:01 de la noche aquí en Chile. Estamos en directo por primera vez después de 18 años. Somos una belleza nueva. Y digo somos, porque somos los que hacemos el programa y lo hemos hecho durante 18 años, resistiendo en la televisión, tratando de llevar belleza, cultura y creación, pero son sobre todo ustedes, que nos han dado el apoyo, el cariño, la fuerza para poder estar finalmente aquí en directo para todo el país. Es un momento de tremenda emoción, de tremenda alegría aquí en los estudios de la red. Quiero decir que este programa, Una Belleza Nueva, es un programa que está hecho para usted que a lo mejor viaja en micro todo el día en Transantiago, en Santiago o en otras ciudades del país y que demora horas en trasladarse de su trabajo a su casa o de su casa a su trabajo, que llega cansado y que a lo mejor necesita anestesiarse a veces cuando prende la televisión. Para usted que se da cuenta que su hijo no está recibiendo una educación de calidad en el colegio. Para usted que siente que la belleza, la creación son importantes y parte esencial de la vida, que no solo de pan vive el hombre y que no somos solamente una cifra en un gran mapa ahí en la cabeza de un calculador, de un economista. Somos mucho más que eso. Nosotros somos seres humanos que tenemos necesidades que no son solamente de subsistencia. Necesitamos inteligencia, cultura, sensibilidad, imaginación, creación. Una Belleza Nueva ha traído durante 18 años conversaciones únicas e irrepetibles a la televisión. Quiero agradecer, en primer lugar, a todos los amigos de la red que hacen posible que estemos aquí, a su coraje de programarnos a esta hora, porque hay que decirlo, hay que tener coraje para realizar los grandes sueños, y este es un gran sueño. También quiero agradecer, lógicamente, a nuestros auspiciadores, el Banco Santander. Hay mucha gente que se llena la boca hablando de cultura, pero en el momento de ayudarla o apoyarla no se hace nada. Ellos son muy importantes y sin ellos este programa no sería posible. Pero también quiero recordar, con este fondo negro a mis espaldas, que aquí en la mesa, en la que nos vamos a sentar en unos segundos más, han estado personas importantísimas. Francisco Varela, ese neurobiólogo con el que hablamos de la vida y de la muerte, el sentido de las cosas. El Dalai Lama, Patch Adams, Alejandro Jodorowsky, Francisco Goloane, Jorge Telier, Óscar Bustamante, tanta gente que ya se ha ido, pero que sigue presente, porque la única manera de pensar es estar rodeado de aquellos que han estado con uno en el corazón y en las grandes conversaciones. Esta es una conversación infinita, una conversación que no termina. Estamos de nuevo con el fondo negro, con la mesa, con los dos vasos, con un invitado. No nos hemos traicionado. En un mundo donde todo abdica, donde todo se traiciona, donde todos nos cambiamos para tratar de ser otra cosa de lo que somos, creo que estar aquí con usted es un motivo de profunda alegría. Y nuestro invitado que hemos mantenido la sorpresa hoy día es un invitado con quien conversamos hace 10 años en este mismo programa, pero en el cable. Un hombre que de alguna manera tiene que ver con el espíritu de Una Belleza Nueva. De hecho, el título del programa de alguna manera se le debe a él, por una idea que surgió en la conversación. Él es poeta, los poetas son muy importantes en Chile, es un creador, pero es un poeta especial, un poeta en estado salvaje, ha dicho alguien que casi no sale de su casa ni de su jardín, pero que ha tenido la gentileza y el cariño de venir a acompañarnos aquí en la red, exactamente cuando son más o menos las 10, 2, 3 minutos, en Una Belleza Nueva. Quiero darle un aplauso con el público que nos acompaña en el estudio a Diego Maqueira, el poeta que nos está acá. Gran alma. Gran alma. Yo le digo así a Maqueira, le digo gran alma. Y quiero partir con unos poemas y unos versos que no son tuyos, sino que son de una mujer que nunca se movió de su casa ni de su jardín, pero que escribió tal vez los poemas más puros, más bellos de la poesía norteamericana. Me refiero a la gran Emily Dickinson, que yo sé que tú la amas mucho. Ella dice, no puedo estar sola, pues me visitan multitudes, incontables visitantes que irrumpen en mi cuarto. No tienen ropas, ni nombres, ni tiempo, ni país. Tienen casas compartidas, como los gnomos. Su llegada puede ser anunciada por mensajeros en lo interior. Su partida no, pues nunca se marchan. Y me pareció que ella está resumiendo en este poema un poco tu situación, el hecho que tú estás ahí en tu jardín, aparentemente alejado del mundo, fuera del mundo, creo que no tienes internet, no tienes
celular, no tienes Automóvil tampoco. no tienes automóvil, ¿ya? Y sin embargo, estás conectado tremendamente con el mundo y vamos a verlo por qué. ¿Qué te parecen estos versos de la gran Emily Dickinson, Bueno, Diego? extraordinario. Yo adoro a la Emily Dickinson y bueno, es que hay un paralelismo porque yo soy una especie de un solitario nómade. Ujú, No, me equivoqué, un sedentario nómade. ajá, Un sedentario nómade y un solitario amigable. ujú. O sea, siempre creo que prefiero ser un dispositivo amoroso que un artefacto explosivo. Pero, en fin, ahora veo que acabo de tomar conciencia que estoy en la jungla. Entonces, yo soy un hombre que no estoy en las redes, estoy en trapecio. Entonces, yo he venido en trapecio acá y tengo un maestro guía para visitar, estoy encantado porque podemos hacer intercambio, que es Tarzán. Tarzán. Claro, Ese es porque tu guía. Tarzán está en la selva, esto es un equivalente a una jungla Ajá. en el mundo que vivimos, donde está lleno de leones, de tigres, de cocodrilos, de pirañas y sobre todo de unos personajes muy peligrosos que son los dinosaurios. Y que los actuales dinosaurios son las inmobiliarias que tienen una capacidad y un apetito feroz que se pueden alimentar, por lo menos comerse 12 parques forestales al mes y un parque O'Higgins cada 6 meses. Entonces hay que dar un poco un sistema alerta. Oye, Diego, pero como dijo Charlie García, los dinosaurios van a desaparecer, ¿no es cierto? Yo creo que hay un nuevo mundo que se vislumbre y que tú has vislumbrado en tu poesía. Sí, ¿Cuál es ese nuevo mundo que tú crees que viene? es que es muy invisible. Ese mundo que viene es muy invisible porque tiene que esperar. Porque hay un asincronismo entre el mundo que desaparece y el que va a reaparecer, porque si no se produce el colapso, se produce un gran desequilibrio. Y entonces hay que esperar de que se superen las impotencias, la gran impotencia que es el origen de la ultraviolencia. La ultraviolencia es la impotencia. Y esa impotencia es tan alta que está amenazando a las superpotencias. Entonces, eso hay que ver. Me cuesta sintetizar en este minuto porque me cuesta mucho concentrarme porque tengo la sensación de que estoy en un estudio de la NASA y que estoy siendo teletransportado en este minuto. Afortunadamente no yo físicamente. Entonces es una sensación que me demora un poco en adaptarme. Pero estamos en un lugar, vamos a imaginar que estamos en una nave, esta mesa voladora nos va a Sí. llevar a una conversación libre, absolutamente abierta, sin Sí. guión ni nada. Y quiero decir que hay muchas personas que nos están siguiendo a través de Twitter, de las redes sociales, nos pueden Sí. escribir y los quiero invitar, si quieren hacerle una pregunta al gran poeta chileno Diego Maqueira, lo pueden hacer a través de hashtag Una Belleza Nueva. Pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios, pueden enviar lo que quieran. Sentirse que estamos juntos en este Sí. viaje Sí. hacia la belleza. Y hablamos del viaje, y ahí tengo un grabado tuyo, un dibujo, que es, bueno, dice, tabla de Asunción rumbo al firmamento con los planos del paraíso y el viento a bordo. ¿Qué se trata esta imagen que lleva como un faro adentro, un telescopio? ¿Qué es lo que es esto? Es la imagen, es una nave que es fundamental para mí porque es parte del poema que se podemos hablar después, que hay que hacer una síntesis que no es fácil hacerla porque no hay tiempo. Esta nave es una nave que yo quería regalársela a Chile, que no tiene un portaaviones, y no es ya un portaaviones, sino es una tabla que es de gran exploración espiritual, imaginativa y creadora, no tiene nada que ver con elementos bélicos. Entonces, la historia de esta, un poco de hacer un resumen rápido, yo le debo esta idea a la isla Magdalena que está en Punta Arenas, que es una isla que parece un portaaviones, y este país también parece un portaaviones porque es largo, 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 es el país más largo de la franja de tierra más larga y con el grave problema que no da el ancho. Entonces tenemos y al mismo tiempo tenemos esta cosa tremenda que es el gran estrecho de los Andes que no da la pasada. Entonces, esto es una nave que se me ocurrió al ver el faro en la isla Magdalena, porque yo me subí, porque tiene un faro. Ahora, la isla tiene 700 metros de largo, pero el portaaviones tiene al máximo 400 metros de largo. Y tiene el faro y yo tenía ganas de salir hacia el Atlántico. Me gusta mucho lo que es bioceánico, como lo que es Valdivia fluvial. Me gustan los movimientos de ríos y mares y cuando se encuentran. Y por eso me interesaba mucho. ¿Te gusta más el mar que la cordillera a ti, de todas maneras? Infinitamente más. Lo que pasa es que la cordillera tiene un problema que es un mar que se petrificó. Y quedó convertido en una tremenda escultura y está furioso. Pero ahí está. Es importante la cordillera, pero en fin, hablaremos de eso después. Entonces, de repente yo descubro esta nave que está vacía, por eso este proceso, es que hay que mostrar el proceso, y paf, me he demorado 10 años en acordárseme de eso, porque mis poemas aparecen en portaaviones a vela, y se le coloca el telescopio y el
telescopio y el faro, porque este es un país de faros y de telescopios. Tenemos más o menos 12 observatorios astronómicos y miles de faros. Entonces, este es una idea que me llevó, no es casi una idea, es algo que de repente me emerge, surge, porque nunca un faro ha salido a navegar y parece que ya no tiene nada que hacer en los puertos. Y tampoco existe un telescopio oceánico móvil. Y esto es importante, este telescopio es importante porque solo ve cosas invisibles cuando se está en movimiento. Entonces aquí está el telescopio oceánico móvil, el faro de principio de certidumbre porque ve algo que va a aparecer en un próximo libro, y este es, al fin, la torre de soltura de los controles. Y entonces hay que tener una confianza enorme porque este barco lleva el viento a bordo. Qué bonita esa imagen. Ahora, esto me recuerda un poco el barco ebrio, esto es distinto, más moderno. El barco ebrio Rimbaud, ese barco que se lanza sin un capitán, sin nada, se lanza nomás al océano, a la totalidad. ¿Tiene que ver con eso, con un viaje a lo abierto, así, sin ningún horizonte claro? ¿O no, hay un horizonte claro, lo que pasa es que eso hay que construirlo a nivel de lenguaje en forma verbal y escrita, lo que es muy difícil porque esta obra, llamémosle esta película, porque es una película, es también un anticucho. En fin, eso es difícil que se entienda, pero es un anticucho, tiene una serie de cosas. Es plantear una base, porque lo importante es crear primero espacios, porque para que las palabras tienen que arrancar de la literatura, tienen que salir del lenguaje porque están asfixiados. Si la poesía quiere sobrevivir, tiene que fugarse del lenguaje. Porque la poesía no es un género literario, sino es el génesis de toda la literatura. La literatura está muy bien, pero la poesía tiene que encontrarse con su origen. Entonces, esta nave, al revés del Arca de Noé, va en el futuro, en este poema, lo que postula este poema, es que va a empezar a ascender al espacio exterior. Puede ser de algunos mares cerrados, como el Mar Caspio o el Mar Negro, para no causar demasiada conmoción mundial, tiene que ser mares cerrados, y empieza a elevarse al espacio exterior. Y como tiene los planos del paraíso, va a guiar y va a salir del sistema solar. Ahora, el sistema solar es muy importante. Entonces, el sistema solar hay que imaginarse como un disco ultra fino, hay que imaginárselo porque se ve. El sistema solar es una cosa que se ve donde hay un centro fundamental que es el Sol y todos giran alrededor del Sol y tienen 8 planetas y nosotros estamos en una posición privilegiada. Ahora, los poetas tienen que estar, en mi opinión, tienen que estar más cerca de Neptuno que de Mercurio. ¿Por qué Neptuno más que Mercurio? Porque el Mercurio está muy acomodado porque el Mercurio siempre está donde más calienta el Sol. Es un planeta acomodaticio. Claro. Y Neptuno corresponde más a un centinela. Un hombre que está más abierto a seguir las señales de las estrellas. Por eso me interesa más Neptuno. Neptuno, que es el último planeta que está, entonces, más el centinela. Y como creo absolutamente que el único oasis en el desierto desolado del espacio exterior es la Tierra, creo que es importante ese disco. Y esta nave en el futuro va en el poema, tomando en términos poéticos, en términos de poesía, de espíritu, de imaginación, no de realismo práctico, va a guiar ese paraíso, porque ya tiene una visión de paraíso y ya se tiene que ponerla. Cuando yo te escucho, bueno, y cuando uno lee tus poemas se da cuenta que son más películas que poemas, y que da la impresión de que tú estás realmente armando una película, y cuando uno se mete ve películas, ve personajes, ve combates, ve acciones. Y a propósito del amor de tu astronomía, hoy día en la Feria del Libro se está lanzando un libro de una gran amiga, astrónoma, María Teresa Ruiz, con la que una vez le planteé una pregunta desde tu poesía, Desde Chile, un cielo estrellado, que va mezclando lo que han dicho los poetas a través de la historia sobre el cielo. Qué interesante. Que tenemos un gran cielo. Y fíjate que escogí un texto de esta hermosa antología, que es de una poeta nicaragüense sobre una nueva teoría sobre el Big Bang. Y es Gioconda Belli, y dice: el Big Bang fue un orgasmo primigenio, orgasmo de los dioses amándose en la nada. Cada vez que te amo, repito la génesis universal. ¿Qué te parece esta idea del Big Bang como un orgasmo y como una especie de polvo cósmico, por decirlo así? Es que yo creo que mi impresión es que es al revés. Yo creo que el Big Bang, el gran orgasmo, viene al final. Ya. O sea, yo tengo otra teoría. O sea, me he estado convirtiendo un poco en un poeta teórico. Ah, sí, ¿eh? Sí, claro. Eso es nuevo, ya, un poco poeta teórico. Porque, bueno, hablando de la imagen, de la imaginación, o sea, si no hay visión, no hay poema, no hay obra. Yo estoy siempre en el puerto y me toma mucho tiempo hacer esto hasta que veo algo y simplemente respondo a ese llamado de la visión. Entonces, esto del Big Bang, no creo en el Big Bang como el origen del universo. Además, tampoco... No. ¿Cuál crees tú que es el origen del universo? Yo creo que el origen fue de una sutileza extrema. No fue violento, no fue una cosa así, una explosión. No, fue de una sutileza extraordinariamente
es casi como de una sustancia cada vez más grande, no una gran explosión. Y lo que creo, además, que hay la teoría del Big Bang y después que se supone que va a venir la gran contracción, que esto se... Yo creo que el universo, que es un tema que me interesa, digamos, por eso como poeta teórico, si supuestamente puede llamarse poeta, porque poeta es una palabra que también hay que reemplazarla. ¿Te molesta la palabra poeta ya a esta Sí, altura? porque después puedo explicar eso, pero es que el universo se va a partir en dos. Así, ¿eh? Claro, exactamente, esa es la visión que tengo. Se va a Oye, partir yo, en yo, dos. yo escucho eso que me dice Diego y que parece una profecía delirante. Sin embargo, quiero decir que Diego Maqueira se ha caracterizado, como todo gran poeta, y esto viene antiguo, los poetas tenían algo de profeta, de anunciar cosas insólitas y después uno descubrirla que está en la prensa. Por ejemplo, Diego Maqueira anunció que iba a nevar en Marte. ¿Ah? Incluso tengo aquí la fotografía, vamos a sacar este en el portal- espacio. En el espacio, que iba a nevar en el espacio. Y bueno, y te invitaron a ti, un músico, te invitó al Sí, Estadio Roger Waters, Nacional, sí. Roger Waters, ¿no es cierto?, de Pink Floyd, sí. te invitó a dibujar en este chanchito que después se elevó en el aire. Sí. Esa frase dice, va a nevar en el espacio y la NASA no lo sabe. Sí. O sea, a mí me gustó mucho esa idea de que los poetas a veces saben la cosa que los científicos no saben. Pero lo bueno de esto, y con esto termino para darte Sí. el pase, es que pasó un tiempo y de repente en el diario aparece, agencias confirmaron que nevó en el planeta Marte gracias a la misión Fénix. Y en marzo del 2007, Diego Maqueira anotaba, va a nevar en el espacio y la NASA no lo sabe. Aquí está, Diego Maqueira adelanta hallazgo de la NASA. ¿Cómo se producen esas intuiciones, digamos? Quiero saber cómo se produce esa conexión del poeta con la realidad, digamos. Eso es una maravilla. Lo que pasa es que esto fue como una especie de esos regalos que los poetas son utilizados como obeliscos, en el sentido de que... Obeliscos. Obeliscos en el sentido Sí, de que son antenas Sí. y que tienen una punta de cristal de cuarzo. Es una imagen poética. Pero en este caso, nunca había tenido una experiencia semejante. Yo, en un estado de ultra lucidez mental, yo tuve esta visión donde no interviene ni la imaginación, ni interviene la alucinación. No era una alucinación, era una visión pura, absoluta, donde no solamente vi eso. Y vi claramente que estaba nevando en el espacio, no podía saber dónde, pero lo vi clarísimamente que nevaba en el espacio. Y eso lo noté, porque yo busco todo lo que pueda contribuir a enriquecer o a guiarnos desde el punto de vista de la poesía. No me interesa tener una validez científica de ningún orden, o sea, no me interesa la revista Science and Nature. Entonces, y la otra visión que tuve tres visiones. Esta resultó cierta porque de repente nevó y nevó en Marte. Yo no sabía dónde porque no vi dónde. Pero yo vi claramente que nevaba en el espacio, lo vi con una visión. La otra visión, que fue muy impresionante, que creo que se la he escrito, o sea, no me gusta contarla porque creen que estoy loco, bueno, pero no importa porque como en Chile de poeta y de loco todos tenemos un poco, está bien que de repente me permitan estar un poco más loco y un poco más poeta también. Y lo que dijo Huidobro, a quien tú mucho admiras, si no hago una locura al día me vuelvo Por loco. ejemplo, pero esto lo vi. Entonces la visión era que yo vi una cosa que me impresionó muchísimo, que era, yo vi la bóveda celeste, por ejemplo, una bóveda gigantesca. Imagínate ver ampliada en 50 millones de veces la cúpula de San Pedro por abajo. Qué maravilla, ¿ya? Pero fue aterrante, ¿Ya? porque lo que vi fueron millones de millones de millones de millones de huellas digitales de la humanidad. Y dije, la señal así, nadie se va a poder clonar. Yo noto nomás. Yo soy un escribano ahí, soy un amanuense de todas esas señales. Oye, eso que tú me dices, todo lo que me dices del poeta, me recuerda a otra frase del gran poeta Rimbaud del siglo XIX que dice, y yo vi lo que el hombre creyó ver. O sea, el poeta tiene algo de vidente, ¿ya? Vidente Sí. en el sentido profundo. Sí. Pero no tiene una religión, no tiene una secta, no pertenece a nada. O sea, No. desde su soledad tiene estas visiones. No administra ni hace negocio con estas visiones. Exacto, ¿cierto? exacto. Ni escribe libros de autoayuda el poeta. No. ¿A qué vino el poeta a la tierra? ¿Para qué poeta? La vieja pregunta. ¿Para qué poeta? Estoy tratando de averiguarlo. Pero esto es una intuición. Yo no elegí nada. Yo no elegí, yo sabía muy tempranamente que yo en la universidad no tenía nada que hacer, lo supe a los 16 años. Y lo que me interesaba no eran las doctrinas, sino los maestros. Y un maestro era muy importante y de repente descubrí a los 15 años una biografía de Einstein que me maravilló. Porque era un verdadero maestro. Un tipo que me dice que mi educación, mi aprendizaje solo es intervenido por mi enseñanza, es muy inteligente. Y empezó a escuchar yo a Einstein a través de sus escritos, sus cartas y sus observaciones. Tenía un repertorio de observaciones extraordinarias. Esa era una. Hablaba de sus ideales, por ejemplo.
sus ideales. Hablaba, por ejemplo, decía una cosa que también me impresionó mucho, que los ideales que lo habían ayudado a él una y otra vez en su vida a afrontar, fija, con valor la vida, era la belleza, la bondad y la verdad. Cosas que hoy día no tienen ningún sentido. La bondad ha desaparecido, nadie sabe lo que es la bondad. ¿Y qué es lo que es la belleza? La belleza es lo que tiene tan gran misterio que te mantiene en una fe infinita porque no puedes alcanzarla nunca. No tiene capacidad de asimilar la belleza. Porque la belleza es una cosa, para mí, muy infinita, es muy sagrada, tiene factores que hoy día no se puede hablar de eso. O sea, la belleza es un tabú, como hablar de la bondad, como hablar de otros aspectos. Pero fíjate que un escritor como Dostoyevsky dijo, solo la belleza salvará al mundo, una frase Por fuerte. ejemplo. ¿Qué piensas tú de esa idea de que solo la belleza puede salvar al mundo hoy? Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia, porque hay mucho es decir, hay una tal confusión, hay una majamama, donde hay ¿cómo ordenas tú? ¿Cómo sacas todo eso? Ese es un trabajo enorme que hay que hacer. Entonces, yo por eso las visiones son importantes, cómo tú te puedes orientar en la oscuridad. Oye, pero hubo un poeta americano, Edgar Allan Poe, que hizo una invitación. Hace 10 años, cuando conversamos aquí, tú me citaste a Edgar Allan Poe y me dijiste que Poe había dado 4 condiciones para la felicidad humana. Me dijiste que era vida al aire libre, el amor de una mujer, la ausencia de toda ambición, me acuerdo que lo recalcaste mucho en el programa, y la creación de una belleza nueva. En ese momento no teníamos idea, el programa se llamaba La belleza de pensar, que se iba a llamar después Una belleza nueva, pero esa idea nos quedó dando vuelta y dijo, la creación de una belleza nueva, dijo Edgar Allan Poe. Tomada esa frase 10 años después, ¿cree que sigue vigente esa invitación? Absolutamente. Esa es la gracia de la poesía o de la creación, que es atemporal. O sea, tú puedes tener contemporáneos a Virgilio, a Horacio, a Safo. O sea, yo me comunico con los muertos, son con mis grandes consultores. ¿Te fijas? Sí, si tengo alguna decisión, tanto desde el punto de vista de la creación poética como de la vida real, puedo consultar a Lao Tse, me ayuda muchísimo, Einstein también. Einstein decía, por ejemplo, dice, viva la imprudencia es mi ángel de la guarda en este mundo. Qué bonita esa frase, genial. Entonces es un hombre extraordinario que además, Einstein es una especie de poeta de la física, de la ciencia, un tipo que es capaz de imaginar, intuir y finalmente es real, de que el espacio y el tiempo se curvan. Es una maravilla, además con una humanidad que los hombres de esa categoría no son los que hay hoy. De ese espíritu, como lo tenía Tagore, como Chaplin también. Puedo nombrar a Diego, y hay hoy día, Saint-Exupéry también. Y quiero nombrar a uno, esta vez un músico, que es Lou Reed. Hoy día falleció el músico Lou Reed. Y antes de irnos a Es una muy buena señal. Es una buena señal que haya muerto. Es una muy buena señal, claro. O sea, para mí me toca perfectamente. Y yo sé que tú tuviste un gato que se llamaba Lou Reed. Exacto. Ya. Y Lou Reed, vamos a escuchar a lo mejor un tema, mientras nos vamos yendo a tanda, un tema muy hermoso que está en este álbum que se llama The Raven, El Cuervo, y el cuervo tiene que ver con Edgar Allan Poe. Y dice, en este tema que estamos escuchando, del gran Lou Reed que ha fallecido y que está su espíritu aquí presente en este programa, él estamos escuchando. The world seeming to pass me by, a younger man. Who I am, dice. ¿Quién soy yo o quién soy yo? ¿Quién yo soy? Y esa pregunta se la voy a dejar lanzada a usted, que está al otro lado de nuestra pantalla. ¿Quién es usted realmente? Y a Diego Maqueira para que me la conteste a la vuelta de esta tanda comercial. Muchas gracias y un aplauso para recibir al poeta aquí en Una Belleza Nueva. Aquí estamos en directo en Una Belleza Nueva en la red. Por primera vez en directo, es un gran triunfo de una gran batalla por la belleza, por la posibilidad de la diversidad de contenidos en la televisión. Acompañados de un público maravilloso que está presente aquí, de ustedes que nos envían mensajes a través del Twitter, el hashtag Una Belleza Nueva está reventando el Twitter con los mensajes que ustedes nos están enviando. Por ejemplo, Guillermo Durán nos dice una pregunta para el poeta Diego Maqueira. ¿Cuál es tu concepto poético de Dios? Esa es una pregunta que la vamos a dejar ahí rebotando en el aire.
Renzo Erazo, a propósito de un faro que tú mostrabas en tu imagen, te dice, ¿algún faro nos iluminará algún día? Y hay otra persona que nos dice, ¿por qué regalarnos una nave? ¿Para escapar de nuestra tierra y parques? ¿Acaso el lenguaje no construye realidad? Y somos, yo no sé decirlo esto en inglés, me dicen por ahí, trending topic, ¿cómo se llama eso? Una palabra que no manejo bien. Somos líderes en Twitter, algo así. Parece que el Twitter está reventando con belleza y eso nos demos un aplauso porque es maravilloso. Muy bien, muy bien. Oye, y nunca me aprendo esa palabra en inglés, pero a propósito de mundo inglés, Lou Reed nos decía, que murió hoy día, este gran músico, nos decía y nos preguntaba, ¿quién soy yo? Esa es una vieja pregunta, más vieja que el hilo negro, que viene desde los griegos, ¿no es cierto? Sé tú quién eres, decía Píndaro, o conócete a ti mismo. Pucha, que es difícil responder a esa pregunta. A ver, antes de contestarte eso, te quería, que cuando supe la noticia, y además esa canción que me gusta mucho, sobre todo lo que refleja muy bien donde él estuvo sumergido, Take a Walk on the Wild Side, date un paseo por el lado salvaje, que cumplió un ciclo, porque se metió a iluminar la oscuridad y el oscurantismo de una manera extraordinaria también. Y hay versos de él que tengo que releerlo porque no le perdí la pista, nunca lo seguí tanto, Lou Reed. Entonces, si dice take a walk on the wild side, o sea, date un paseo por el lado salvaje, yo le diría, ahora no es eso. Ahora yo te diría, en inglés le diría, take a nap on the wise side. Date una siesta por el lado sabio. Qué bonito eso. Que hace una siesta porque hay que confiar en el tiempo. ¿Sí? Absolutamente. El tiempo, algunos lo toman como el gran enemigo. ¿Tú lo tienes como aliado al tiempo? Absolutamente. El tiempo, es decir, el tiempo es, no se preocupen que va a sobrar tiempo. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena noticia! Un Va a aplauso, sobrar nos sobra absolutamente. tiempo. Claro, va a sobrar porque la eternidad no quiere gente precipitada. Okay. No le gusta a la gente que se precipita. Y nosotros vivimos en un Entonces, tiempo precipitado. Y Baudelaire, que es un poeta que a ti te gustaba mucho, decía, el tiempo es l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur, el oscuro enemigo que nos devora el corazón. Baudelaire No, lo que pasa es que le faltó meterse más en la física, le faltó conocer a Einstein. Porque Einstein, por ejemplo, dijo una cosa que yo lo descubrí hace poco, porque siempre estoy investigando en el mundo científico, me interesa mucho el lenguaje, hay alta pureza, también trabajan en cosas intangibles. Los físicos son tan locos e ingenuos como los poetas. Y trabajan en unas teorías increíbles y realmente de alta pureza matemática. La matemática purifica, limpia un poco. Entonces, descubrí algo de Einstein que decía, la gente como nosotros, esto es muy importante lo que dijo, la gente como nosotros, que creemos en la física, ojo, que creemos en la física, sabemos que la distinción entre pasado, presente y futuro es una ilusión persistente. ¡Wow! Esos son los maestros que yo necesito. Lógico. Yo leo eso y tengo por lo menos, tengo que salir a caminar 10 cuadras y realmente me da una energía enorme. Y después agregó una cosa muy importante, algo que se le ha escapado a Hawking. Hawking tiene otro tipo de problema. Stephen Hawking. Sí, Stephen Hawking tiene otro tipo de problema. Sí. Se le escapó algo porque Einstein decía, la ciencia, no, dice, la ciencia sin religión, está coja. Y la religión sin la ciencia está ciega. Entonces, no ve una incompatibilidad. Hay más incompatibilidad en considerar la teoría general de relatividad de Einstein con ahora la física cuántica, que ya es lo invisible, ya cada vez más mínimo. Y tal vez la poesía sería el puente entre la ciencia y la religión, o el espíritu, en un sentido más amplio, entre la espiritualidad y la ciencia. ¿La poesía podría ser el puente? Yo creo que la poesía tiene que dar algunas respuestas. Ahora me acabo de acordar con lo que tú me dices, me lleva a una cosa, una frase que dijo Mata, que es muy interesante dentro de las locuras de mí, y me gusta mucho Mata. Roberto Mata, el pintor chileno. Sí, dijo que la poesía daba las respuestas a las preguntas que no nos hacemos. Poner atención. Entonces yo puse atención. Él dijo, la poesía da la respuesta, porque Mata te interesaba mucho la poesía, y yo desgraciadamente no lo conocí, me habría encantado conversar con él. Y dijo Pero él dijo de ti que tú inventaste una nueva risa, dijo Roberto Mata. Sí, me corrigió un verso, me mandó una carta, porque yo le mandé unos poemas en borradores y no estaba el libro listo, y me corrigió un verso que funcionaba en su concepto, pero no funcionaba poéticamente. Porque el verso original que decía, los íbamos a devolver a Dios a estos pendencieros, que es la ira. La ira, devolverlos a Dios. Entonces,
Mata estaba en un plano más elevado de evolución espiritual, pero no funciona poéticamente, porque decía, había que devolverles el Dios a estos pendencieros, lo que estoy de acuerdo, pero esa es menuda tarea. ¿Te fijas? Devolverles el Dios a estos pendencieros, hay que devolverlos a Dios, devolvérselos. Oye, a propósito de un poeta como tú que está interesado en la ciencia, digamos Sí. que había una separación artificial entre la ciencia y el arte, que viene, se remonta Sí. muy atrás. Hubo otro poeta chileno que estuvo siempre interesado en la ciencia, que fue un tipo que cambió el estado de ánimo en Chile. Y me refiero al gran Vicente Huidobro, que tengo Sí. una fotografía aquí en mi pizarrita, Sí. si la podemos ver. Vicente Huidobro, yo sé que es un poeta que tú quieres mucho. Sí, claro. Tú escribiste una antología Sí. arbitraria tuya que se llama El oxígeno invisible, con fragmentos de su poesía. Ese Vicente Huidobro se acaba de reabrir el museo, afortunadamente ha sido una injusticia que no estuvo cerrado y olvidado, estaba un poquito ninguneado Huidobro. Y en su tumba dice, abrid la tumba, al fondo de esta tumba se ve el mar. Y ese Huidobro, primero, ¿cuál es tu relación con Vicente Huidobro? ¿Qué te parece a ti Huidobro como poeta en Chile, digamos? ¿Qué es lo que produjo en Chile Vicente Huidobro? Yo creo que fue muy importante el arquetipo, la explosión huidoberiana de que logró, es decir, desde luego la necesidad enorme de salir de Chile y abrirse, porque aquí se estaba asfixiando. Abrió mucho, todo su contacto con la vanguardia, todo lo que él hizo. Ahora, su poesía, yo más con el tiempo, no hace mucho tiempo que no lo leo, pero Huidobro llegó y cayó en un pesimismo muy, muy terrible al final. Están esos poemas que mientras más pesimismo, mejores son los poemas. Pero la visión de Huidobro, el espíritu de Huidobro, me es muy importante porque es un hombre que deja una herencia importante en el sentido de que está ahí. Y de repente, si es necesario, se puede recurrir a él. Pero me importa mucho por esta abertura, y que es una contribución muy distinta a la que hace Neruda, que son los que más me importan, Neruda y también Nicanor Parra. Vallejo antes que Parra, y Parra también. Ya. Esos cuatro. ¿Es César verdad que Vallejo. una vez llamaste por teléfono a Nicanor Parra y le preguntaste qué tiene que ver la Santísima Trinidad con los puntos cardinales? Ah, no me acuerdo. Sí, es una época, en la época de Dionisio, ¿estás hablando? Sí. Claro, en la época de Dionisio, claro. Ahora estoy en la época de Apolo. Es probable, pero no me acuerdo. No, me dijo, no, eso no lo puedo contestar, me dijo. Me dijo, no puedo Ahora, contestar. tú hablaste de Lou Reed, de que Lou Reed había hecho este camino por el lado oscuro. Sí, y se investigó en el lado oscuro. y Huidobro también habla de eso Sí. y dice, hay que caer al fondo de sí mismo, caer lo más Sí. bajo que se pueda caer. Sí. Tú también tuviste, cada uno de nosotros Sí, ha tenido claro. su temporada Sí, en el yo infierno. estuve en el Cabo de Hornos también. por Tuviste el supuesto. Cabo de Hornos y también tuviste tu catábasis, los Eso, griegos. absolutamente, Tu sí. descenso. Sí, Y esa Sí, experiencia, de los alguna Ijares manera... fueron derribados, man. Sí, y esa experiencia es interesante contarla, cómo un poeta se levanta cuando desciende al infierno, como Rimbaud, todos los poetas han descendido al infierno, Dante, todos los artistas, todas las personas con sensibilidad. Y luego sale la maravilla, la esperanza que uno puede transmitir al resto de la humanidad de que es posible descender Porque- para luego ascender. Yo creo porque es una confianza de infinita que está adentro de uno mismo. O sea, hay un código interno, cual soy portador, en que ese llámalo código específico, tú te tiras al agua totalmente porque tienes que, en el fondo ahí se prueba si eres falso o verdadero. Entonces ahí se prueba tus índices de cobardía, tus índices de valentía. Tienes que atravesar y forma parte de tu destino y no parte de tu culpa. O sea, ese es mi camino, cada uno tiene su camino. Eso es lo que hay que entender, entonces, y es único. Así como entre millones de espermios que entran, hay uno que entra nomás. Los otros, out. Entonces hay que creer en eso, porque ahora somos casi 7.000 millones de habitantes en el planeta. Yo digo, muy bien, seremos 7.000 millones, pero cada uno es uno, 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 cada uno es uno. Cada uno único y repetible, digamos. Claro, absolutamente. Por eso es que ahora nos quieren vigilar, te fijas con los dedos, puedes abrir, porque tu huella digital no es la misma que la de otro señor. Entonces hay que creer en eso. Yo creo que hay que creer en algo que está adentro, entonces tú no le tienes miedo a la muerte. ¿Cuál es tu relación con la muerte? Yo te iba a preguntar, la otra vez hablamos un Tengo poquito... muy buenas relaciones con ella. A ver, ¿tienes relaciones diplomáticas con la muerte? No, sí, es que tengo una relación fantástica con la muerte porque hemos tenido una relación confrontacional muy alta y no me pesca. Entonces, porque la muerte tiene una relación casi sentimental conmigo, Ajá.
Porque ella sabe que yo me doy cuenta que ella es una víctima del tiempo. Ajá. Ya. Y que ella es una víctima del tiempo y que ella tiene que hacer el dirty work. Entonces, y la muerte es una cosa muy natural. O sea, a mí yo nunca he tenido ese problema porque yo de niño, mi madre, de repente se moría la gente en las casas en ese tiempo. Tú decías, la casa de una tía, amiga. Yo veía esta gente muerta en la cama y era una cosa bien impactante desde un punto de vista que era natural. Yo nunca... Y me impresionaba mucho esta gente que tú tocabas, estaba fría y el estado de inercia era muy impresionante. Y hoy día los Más que el muertos, hecho que estuviera muerta. hoy día tú sugieres que los muertos están como escondidos, o sea, que no se ve la muerte, que como que la muerte se... Lo que pasa es que no se quiere saber de la muerte y además todo lo contrario, se considera que la muerte es una enfermedad. Y por eso es que se quiere buscar, se habla siempre por ahí hay propaganda que dice más salud, más vida, cosas así. Digo palabras así, palabras terribles que de repente escucho, conciencia de acero. ¿Quién puede tener conciencia de acero? No sé. No sé quiénes dicen eso, pero escucho, yo me fijo en las palabras, yo busco ventanas a través de las palabras. Las palabras son como agujeros que me permiten ver ciertas cosas con las cuales utilizo para configurar un poema. Y tú dijiste de la poesía de Huidobro y de sus poemas, dijiste que los poemas eran como radares, como me gustó mucho esa definición, como Sí. telescopios, ¿no? Sí. Y vamos a buscar un radar y un telescopio y le vamos a pedir al público aquí que nos diga qué poema de Diego Maqueira le gustaría escuchar aquí en vivo en la red cuando estamos en una belleza nueva, conectados a través de nuestro Twitter, a través de la televisión. ¿Qué poema le gustaría escuchar de Diego Maqueira? Un clásico. ¿Ah? El gallinero, ese es un gran poema. El gallinero, vamos a buscarlo aquí. Ese poema es un poema potente sobre Chile y está incluido en tu primer libro, Diego, que es La tirana. Y bueno, Sí. nos va a leer ese gallinero, ¿ah? Claro, bueno, bueno, esto corresponde al siglo XX. Está ahí atrás, ¿eh? En la contraportada lo puedes leer, Sí. Diego. Siglo XX porque yo estoy haciendo división porque es bastante extraño pasar de un siglo a otro. Ajá, Esto queda atrás y esta también considero que es un poema barroco ya. y tiene que ver un poco con, o sea, la impresión es que antes de leer esto quiero decir algo, que yo llegué a Chile cuando tenía 12 años y había pasado toda mi infancia en el exterior porque mis padres eran diplomáticos y venía con una experiencia y mi castellano lo aprendí en Perú. Los peruanos me enseñaron a mí a hablar castellano, incluso tenía profesores particulares porque yo lo único que sabía era hablar en inglés porque venía de Nueva York. Entonces, ¿Y qué pasó cuando llegaste aquí al entonces me colegio? encontré con una cosa aquí, que es esto que me pasó aquí. Con Chile, con ese Claro, Chile. me pasó esto que hay cosas que yo no entendía. Bueno, porque en fin, se habla mucho de la discriminación. Bueno, a mí me discriminaron de entrada, pero no me importaba, por alguna razón misteriosa, porque Nueva York me había abierto la cabeza. Ajá. Entonces, eso me salvaba de sentirme víctima de una especie de bullying verbal. Entonces encontré esta cosa que se dice aquí. Y hay una cosa que también, que todavía no entiendo hasta hoy día, que nunca había escuchado, y que en el colegio, o la gente cuando cantaba la canción decía, viva Chile, mierda. Ajá. Nunca pude relacionar una cosa con la otra. Y hasta hoy no la puedo relacionar. Pero yo creo que es muy importante aprender a amar este país. Aprender a amarlo a través de caminarlo, a través de todas sus dificultades, de todas sus miserias, de todo lo que tiene de qué estar orgulloso y también de todo lo que tiene que avergonzarse también. Eso es importante. Bueno, entonces este es un retrato... ¿Y qué es lo que tú más amas de Chile, Diego? Espera, déjame leer primero. Sí, lógico, lógico. El poeta manda, lógico. Bueno, dice, No. nos educaron para atrás, padre, bien preparados, sin imaginación y malos para la cama. No nos quedó otra que sentar cabeza, y ahora todas las cabezas ocupan un asiento de cerdo. Nos metieron mucho concilio de Trento, mucho catecismo litúrgico y muchas manos a la obra, la misma que en esos años repudiaba el orgasmo, siendo que esta pasta o que esta sustancia, eso se lo acabo de agregar, no está, era la única experiencia física que escapaba a la carne. Y tanto le debíamos a los reyes católicos que acabamos con la tradición y nos quedamos sin sueños. Nos quedamos pegados, pero bien constituidos. Matrimonios bien constituidos, familias bien constituidas. Y así entonces nos hicimos grandes. Aristocracia sin monarquía. Burguesía sin aristocracia. Clase media sin burguesía. Pobres sin clase media y
naturalmente, pueblo sin revolución. El gallinero. El gallinero. En ese, bueno, el gallinero y después va a ser los cijarres, siempre hay como un combate entre aquellos que están por el goce, por la libertad, Sí. por la vida y aquellos que quieren congelar la vida o actúan desde el temor, ¿no? Sí. Tú los llamas, no sé, moluscos de religión de Estado, Sí. los llamas banda de... y ellos, esos moluscos, llaman a los otros banda de rebeldes y libertarios que pilotean Harris en lucha contra aviones MiG. Hay un combate ahí, como un combate en el fondo de Chile mismo, ¿no? Puede ser, pero es más en la tirana es más fuerte eso, tal vez, que yo he perdido contacto con eso, ha pasado mucho tiempo, pero yo creo que hay un distanciamiento. Yo creo que Los Cíjares es un poema más renacentista, que me interesa más. Ujú. Es más barroco, más conflictivo, donde se está más colonizado, se está una juventud muy rabiosa y muy rebelde. Ujú. Una juventud que no quiere soportar todas estas cosas, estos aplastamientos, estas cosas que te sofocan, este provincianismo sofocante que no te deja respirar, que no te deja ser tú mismo y que además te separa de ti mismo. Entonces dañan a mucha gente, hace mucho daño. Entonces tienes que tener mucho carácter para darte cuenta qué es lo que tienes que hacer. Entonces te das cuenta que tú vienes con una dualidad. Yo me di cuenta que tenía una dualidad del extranjero y del chileno, nacido en Chile, y muy feliz, creo que soy un privilegiado nacido en Chile. Entonces me vi en la obligación tenía que hacer que se pusieran de acuerdo lados opuestos y que estaban en contra de sí mismos también. Los opuestos a los contrarios, tenían que integrar todo eso. Pero los Harrier son más renacentistas porque en el fondo los Harrier pueden salir del país a tomar aire. Yo no necesitaba lo que necesitó toda esa generación que desarrolló su obra en el extranjero. La Mistral en extranjero, Huidobro en extranjero, Neruda, su mejor libro lo escribe en Birmania, en Rangún, Huidobro también en España, etc. Mata, Arrao, Francisco Varela, Claudio Naranjo, todos tienen que irse afuera porque aquí se sienten asfixiados. Yo creo que no, a mí me pasa que yo puedo inventarme una extranjería O sea, que me permita ser como una especie de agregado cultural, te fijas, escocés, de la NASA, que te estás en comisión de servicio en Santiago de Chile, tú tienes que hacer tu tabla de observaciones para la Fundación Humboldt que existe en tu cabeza. bravo, eso es maravilloso. Entonces tú sacas con esa actitud, es fantástico, vas y visitas el Cerro de Santa Lucía, qué maravilla, dices tú, porque lo ves con otros ojos. Como un extranjero. La plaza, exacto, te fijas como Darwin, que se fascinó con el Cerro de Santa Lucía. ¿Te fijas? Entonces, eso es muy importante, tener esa distancia que te permite acercarte y distanciarte para poder volverlo a amar. Entonces, esa extranjería, todo lo podemos encontrar en nuestro código genético, donde están todas las mezclas de sangre. En todos los Que tengo inmigrantes, sangre los somos hijos de andaluza, inmigrantes, gallega, claro, vasca, claro. judía, escocesa. Entonces tú tienes que invocar, tienes que pedir ayuda a la antigüedad clásica, a los ancestros, para que te ayuden a revitalizarte acá. No hay que romper con la tradición. La revolución debe ser interrumpida para renovarse estas cosas, para hacer algo nuevo. Eso creo que es importante. Diego, estamos en una belleza nueva, Sí. estamos Se me en la olvida red, dónde estoy. estamos en directo, estamos con uno de los más grandes poetas de Chile, de verdad. No exageremos. Alguien que se quedó en su jardín, pero que desde su jardín envía sondas espaciales y que tiene una conexión intuitiva maravillosa, una capacidad verbal prodigiosa, una imaginación y una generosidad inmensa. Tú dijiste una frase con la que me quiero ir a tanda, que dijiste, la mejor solución está siempre en casa. Sí. Y vamos a preguntarle al telespectador, ¿qué significa esa frase? ¿Qué hay detrás de ese mensaje de ti también? Luego de esta breve pausa, aquí en Una Belleza Nueva. Estamos en Una Belleza Nueva en directo en la red y como dije en mi celular prehistórico pero digno, dice que son las 10:47, es un momento de mucha celebración, de mucha felicidad, todos los mensajes que nos llegan, estos 18 años dando la batalla, resistiendo pero con gozo para que la belleza pudiera llegar a las pantallas de todo el país. Quiero saludar a nuestros amigos de la Patagonia que nos escriben siempre, los amigos del Liceo Carmela, las amigas del Liceo Carmela Carvajal, quiero saludar a la base chilena en la Antártica, que también nos envía muchas veces mensajes y nos ven en Una Belleza Nueva. Si necesitan el portaaviones, se los mando. Dice Maqueira que les manda el portaaviones a la Antártica. Y dejábamos una frase tuya antes de ir a tanta que decía, que yo te he escuchado siempre, que me encanta como idea de sabiduría para la vida, que es, la mejor solución está siempre en casa. ¿Qué quisiste tú decir con eso, Diego? Es que no se ve, pero siempre, siempre está en casa
o a lo más a una cuadra de distancia, si no, no hay solución. Creo que es muy importante el sentido de ubicuidad en el espacio donde tú vives. O sea, la escala, hay que encontrar siempre una unidad de medida, una escala. Eso es importante. Me pasaba, por ejemplo, cuando era adolescente y me gustaba una niña preciosa, le preguntaba dónde vive. En Peñalolén, no sirve. Porque Está muy lejos. Está muy lejos, entonces tiene que buscarse el pololo de Peñalolén y yo uno que me quedara más cerca, porque si no, la administración del tiempo. Era muy importante que no estuviera demasiado lejos. Claro. Porque el amor necesita mucho tiempo, la obra de arte necesita mucho tiempo, y el tiempo se necesita de una manera en que no hay que fijarse en gastos, porque el tiempo, it's not money, no es plata, como creen los norteamericanos, sino el tiempo es vida, y eso es lo que hace falta, no hay vida, porque no hay tiempo. Y casi nadie Y tiene también tiempo el que de- me enseñó mucho este asunto del tiempo fue Stravinsky, que es uno de mis maestros. Stravinsky decía, no nos esforzamos para amar, nadie hace un esfuerzo para enamorarse. Pero dice, pero amar supone conocer, y para conocer hay que esforzarse. Y eso es muy importante. Entonces hay que estudiar, hay que ser un estudioso. Por eso a veces digo que hay que tener la pasión de la lectura y el placer de estudiar, porque es muy desagradable estudiar sin placer. Diego, tú de alguna manera escribiste unos poemas fulgurantes, Los Harrier, La Tirana, que tuvieron gran crítica, gran éxito, Roberto Mata los elogió, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto tomaste un camino totalmente inusitado y nuevo. Tengo en mis manos un libro que no se vende en librería, que es muy difícil de encontrar, digamos, es raro, que no está metido en el circuito comercial tradicional, un libro bellísimo, que se llama El Annapurna. Sí. Y es un libro que voy a ir mostrando así muy rápidamente en los últimos minutos que nos quedan, en que tú ya no escribes poemas en la página en blanco, con versos, sino que como un niño, digamos, agarraste una tijera, fuiste recortando imágenes de enciclopedias, de libros, jugando, digamos, y a esas imágenes las ibas ligando y le ibas colocando frases. Por ejemplo, aquí tengo una al comienzo en que aparece una foto de una mujer que dice a Gabriela Mistral que se caiga la cordillera de los Andes, ¿no? ¿Te puedo explicar eso? ¿Ya? Explícalo si quieres. Sí. No, que el libro está dedicado a la Gabriela Mistral. Entonces, ¿por qué? Porque la Gabriela Mistral se sacó una fotografía con una actriz mexicana, cuyo nombre no me acuerdo en este minuto, que estaba vestida con un sombrero extraordinario, y sale la fotografía de Mistral, que es una mujer muy seria, muy sobria, muy austera, una mujer que tiene un carácter muy especial, que es totalmente opuesto a la actriz mexicana, que era una sensualidad llena de sombrero. Buenazo. Entonces, y al ver la fotografía de la Mistral con esta actriz, dijo, si yo usara ese sombrero de la actriz, se caería a la cordillera de los Andes. Entonces, por eso digo que se caiga a la cordillera de los Andes. Pero al frente, muy importante, está recomendando la lectura del poema de la Mistral, que es muy importante que lo conozcan, debe estar en internet, que Acá es el está. Decálogo del Artista, El decálogo del artista. que Dice es un coros poema de- extraordinario de la Mistral. Entonces se está enalteciendo y se le coloca un coro especial a ese Decálogo del Artista, que está muy lejos, la poesía que se escribe hoy, de ese decálogo. ¿Por qué está lejos, a ver, la poesía de hoy del decálogo del artista? Es que ese es un tema que da para otro capítulo. Pero sí, bueno, pero por ahora aquí un adelanto. Está porque ha habido una degradación hay una pérdida de glóbulos rojos y glóbulos blancos en la sangre que está muy anémica desde el punto de vista del vigor espiritual y carnal. Es decir, la poesía está un poco... Espérate, no. ¿Apolillá? No, la poesía actual está en un orden en que el lenguaje ha desaparecido, el lenguaje ya no es necesario. Es muy poco, hay de una pobreza extrema porque no es necesario otro lenguaje, porque hay una desintegración del lenguaje muy alta. No hay una preocupación por el lenguaje, no hay, hay una ansiedad enorme por hablar del yo, cuando el yo hay que disolverlo. Siempre el yo no debe existir, el poeta tiene que ser un instrumento de un orden superior. Es como quería Ungarete quería ser una dócil fibra del universo. Y además era más ambicioso, además quería ser el guía de la felicidad. Eso ya es mucho. Entonces, y creo que hay una desintegración donde hay mucho problema, a pesar de que hay poetas jóvenes que están en otro tema. ¿Sabes qué me pasa? Es que no tengo cómo meter en este minuto todo lo que me está pasando por la cabeza. Porque la pregunta es muy grande y la respuesta es muy larga. Oye, hay un televidente que nos envía a través de Twitter una pregunta, nos preguntó algo sobre Dios, digamos, qué es lo que era Dios para ti.
Yo sé que es una pregunta Sí, un poco sí. fuerte, pero a lo mejor puedes contestarlo, no sé si con un poema. Me acordé de un poema que tú publicaste en Letras Libres en México, El firmamento entre las cuerdas. ¿Servirá Sí. para contestarlo un poquito? Sí, claro, por supuesto. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Espérate, me distraje. La pregunta era exactamente, ¿cuál es tu concepto poético de Dios? Eso es interesante, porque no es teológico, es poético de Dios. Bueno, ha hecho una pregunta que para mí es sumamente natural dar la respuesta, porque es totalmente inherente a que en el principio fue el verbo. Entonces yo creo que la poesía viene antes que la religión. Entonces es tan importante porque es la palabra. Y porque yo jamás, nunca he dudado, ni por un segundo, durante mis años de existencia, de la existencia de Dios, nunca he dudado. Por eso no he necesitado mucho de la religión. Porque nunca he dudado y porque considero que los caminos de acceso al espacio celeste son de distintas maneras. Y además creo que el único que se puede dar el lujo es Dios, él es monopoliteísta. Y también es polimonoteísta. O sea, él no se enoja con nadie. Yo creo que Dios tiene le tiene mucho miedo. A Dios no hay que tenerle ningún miedo en absoluto. Es el miedo más injustificado. Lo que hay que tenerle miedo o respetar es que tiene un poder tremendo. Eso sí que es cosa seria. Pero hay que confiar que cuando lo usa, lo sabe usar perfectamente. No se puede cuestionar eso. Porque hay cosas que no tienes ninguna capacidad de acceder al entendimiento. Hay cosas que tú no puedes explicar. Entonces, como dice Lao Tse, que parece que también gran es un sabio extraterrestre, chino, ¿sí? dice que es muy interesante, donde no hay bastante fe, no hay fe. Muy buena eso, muy buena. Te otro podría decir, donde no hay bastante amor, no hay amor. Lógico. Maybe. Y donde no hay bastante poesía, no hay poesía. También. Y otra televidente nos pregunta, ¿cuál es el peor mal en estos tiempos? Así, cortito. Esta es una entrevista en vivo del público contigo directamente. Yo soy La tu duda, ¿El peor mal es la duda? la confusión, la inseguridad. Ese es el peor mal. A ver, ¿qué iba a decir? ¿De este minuto, el peor mal? Bueno, ese. La duda, yo creo que la duda. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Es qué que daño depende hace en un la sentido duda? metafísico, pero el peor mal en el sentido del mundo, del país, del mundo. Es abierta la pregunta. El peor mal es la mentira, yo creo. Es decir, es muy difícil ser de verdad cuando se vive en un mundo de mentira. Eso es muy difícil. O sea, la gente trata de ser de verdad y el mundo, la negación. Es muy difícil ser de verdad cuando hay un mundo que es de mentira. Por eso hay gente que ahora está celebrando en términos de, ya aterrizando en temas reales, las declaraciones de Snowden, que puede ser condenable porque ha cometido ilegalidad, pero esa legalidad se ha puesto legal. Entonces la O sea, gente ha revelado la verdad, ha revelado el claro, espionaje. pero esas son cosas de este mundo. A mí me gusta esto de darle al César lo que es del César, ¿te fijas? Y retirarse, ¿te fijas? No, porque no es necesario cambiar el mundo ni cambiar la vida porque eso está cambiando de todas maneras y a velocidades muy altas. ¿Y qué es lo que hay que cambiar? Uno mismo, mejorarse uno mismo. Es la actitud lo que importa. Yo creo que uno tiene que cambiar en que tiene que tener un nivel de conciencia y para eso hay que detenerse y retirarse a un observatorio distanciado de alguna manera para poder reflexionar y ver qué está pasando. Porque si es necesario no hacer poesía durante los próximos 50 años, no hay que hacerlo, porque por lo menos tenemos un arsenal de legado poético de más de 2000 años que nos sirve para soportar varios siglos sin poesía. Pero es el momento de detenerse un poco a ver cómo se hace este gran salto a otra dimensión de la poesía, porque la poesía de la literatura ya no da para más, o sea, está asfixiada, esa es la sensación que hay. Hay muchos que hablan que se necesita un cambio de conciencia en el mundo. ¿Estás de acuerdo con esa idea? Absolutamente, un cambio de conciencia y que tiene que ver con una verdadera libertad interior. Eso es muy importante, una libertad interior. Cuando tú tienes una verdadera libertad interior, te das cuenta de que la libertad que necesitas para ejercer y aplicar eso no es tan alta. Lo que pasa es que esa hambre de libertad, esa carencia, te hace cometer error y comer de más. Porque no hay tiempo, porque no se da ese tiempo necesario. Por eso te recomiendo, hay que vivir un poco moviéndose en reposo y reposando en movimiento. O sea, Gracias, Diego, por este maravilloso consejo y quiero decir que si hay alguien que representa para mí la libertad interior, eres tú, como poeta, y la autenticidad, la verdad, el no estar en una carrera literaria, sino que, y además,
de haber tenido la gentileza de haber venido aquí a este estudio, Una Belleza Nueva, en este momento tan emocionante para mí, tan emocionante para todos los que nos han acompañado en esta primera emisión en vivo de Una Belleza Nueva a través de la red. Y quiero hacerte un regalo, porque tú nos has regalado todo el programa miles de cosas. Hay una coincidencia, la vida está llena de sincronías mágicas. Coincidió que justamente ayer salió de la imprenta el libro que dio el primer nombre a este programa, del gran poeta chileno de Ordanguita. Me refiero a La Belleza de Pensar. El libro salió ayer de la imprenta y está aquí en mis manos. Y hoy día estamos en directo aquí en la red, una edición preciosa con costura a la vista de la Universidad del Paraíso. Quiero hacerte este regalo del poeta Anguita, como si él te lo estuviera dando a ti, en una posta de poeta a poeta para los tiempos que vienen. Es extraordinario, estoy increíblemente impresionado y conmovido porque el misterio existe. Hay que confiar. Hay que confiar y como les recomiendo, lo que también me gusta mucho, lo que dice Eliot, que es tan simple, cuando dice, ¿en qué consiste la esperanza? En esperar. Y eso vamos a hacer con esperanza, vamos a esperar la próxima semana, muchas vamos a estar gracias. aquí. Un gran aplauso para nuestro poeta querido. Eso es poesía. Eso es poesía, eso es belleza nueva. Quiero agradecerles a todos los que nos han acompañado en esta conversación, que espero que sea abierta y ojalá infinita como todas las bellas conversaciones del universo. Agradecer a nuestro auspiciador Banco Santander por haber estado con nosotros y nos encontramos de nuevo el próximo domingo aquí en la red sin trapecio. Nos vemos.